Ante todo, bienvenidos. Bueno, estoy aquí, está llegando gente. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros compartiendo esta fantástica tarde. Vamos a hablar un poquito, a charlar un rato sobre BIM. Y bueno, en primer lugar quería agradecer a todos los ponentes, a todos los que habéis hecho posible esta charla, ¿no? Tengo muchos nombres, no quiero olvidarme de nadie. Enrique Lario, Lorena Martín Dorta, Raúl Bravo, Tai Parra, Javier Hurtado, ese apoyo logístico, Coromoto Lorenzo, que está por ahí dando su apoyo con el chat, gestionando, a todas aquellas personas que han hecho posible esta jornada, que ha nacido un poco de la improvisación, porque en verdad ha sido, bueno, hacemos una jornada y ha surgido, oye, pues genial, vamos a organizar una jornada, ha surgido de la nada. Pues bueno, si os parece, voy a empezar a compartir. Perfecto. Bueno, pues el tema que yo en principio, pues bueno, iba a tratar un poco, era una introducción al IFC. El IFC es un estándar de intercambio de información. Voy a intentar hacerlo de una manera amigable. No voy a usar el lenguaje muy técnico, voy a intentar que todo el mundo lo pueda comprender. Está llegando gente, voy a admitir. Bienvenidos a esta jornada. Y bueno, voy a hablaros un poquito sobre mí. Bueno, yo soy arquitecto técnico, estudié en la Universidad de Sevilla, además soy delineante proyectista, soy de los antiguos, de los que empecé con un estilógrafo, un paralé, y bueno, los tiempos han cambiado mucho, siempre he estado en ejecución de obras, a pie de obra, en temas de empresas constructoras, y esto me ha permitido, pues bueno, tener una vista un poco realista, ¿no? Una realidad un poco directa, ¿no? De lo que es un proceso constructivo. Soy un apasionado de las nuevas tecnologías y bueno, descubrí BIM en una etapa en la que estuve en Francia y la verdad que cuando descubrí esta metodología de trabajo me llamó tanto la atención que empecé a investigar inmediatamente cómo funcionaban todas las cosas, cómo era todo y me llamó sorprendentemente la atención desde el primer momento. Siempre sentí una curiosidad por investigar nuevos métodos de trabajo porque he pensado siempre que el método tradicional que se aplica en las obras está completamente desfasado. Y bueno, esta inquietud pues, me unió mucho al BIM y bueno, siempre he buscado la forma de ahorrar costes y hacer planificaciones efectivas en las obras. Bueno, aquí os dejo mis datos, me tenéis en LinkedIn, estas son mi dirección y tal, cualquier duda que os pueda aclarar me tenéis a vuestra entera disposición. Me gustaría comenzar esta charla hablando un poco de lo que es el ciclo de vida. El ciclo de vida de un edificio o de una edificación, bueno, de una obra, no tiene por qué ser un edificio. Para mí es muy importante definirlo porque pueden ocurrir muchas cosas a lo largo del periodo. Normalmente se sabe cuándo empieza una obra, siempre hay mucha prisa por las fechas, cuándo empieza, hay que empezar, pero parece que cuando el edificio ya se termina de construir, parece que la función de los técnicos e incluso de la empresa constructora ha terminado y parece que el edificio queda un poco abandonado ahí, un poco a la suerte, ¿no? del usuario ya que vive en él. Es muy difícil de estimar el ciclo de vida de un edificio, sabemos que nace con una idea, pero ¿cuándo va a ser demolido ese edificio? A lo mejor ni siquiera se ha empezado a construir, ¿cómo vamos a plantearnos cuándo se va a demoler? Es un concepto un tanto muy difícil de estimar y curiosamente el mantenimiento de un edificio es muy superior al coste de construcción. Y son ciclos de vida muy largos. El ciclo de vida es muy importante porque a lo largo del ciclo de vida de un edificio se va a generar mucha información.
Y esta información tiene que estar disponible a lo largo de todo el ciclo de vida. La información normalmente que se genera en una obra es muchísima diariamente. Y normalmente sufrimos ese típico CD con cientos de planos que vienen con un reformado 1, reformado 2, reformado del reformado. Llega un momento que se pierde la trazabilidad de la información que tenemos en obra. Algunas veces el constructor no puede intervenir antes en la fase de proyecto y en algunos casos, bueno, esta información se genera en papel en muchísimas ocasiones que termina en carpetas, almacenados de alguna manera. Pero hay una pregunta, ¿qué vamos a hacer con esa información? Esa información, esos diseños que hacemos, ¿estarán disponibles dentro de 40 años? ¿Podremos abrirlos? ¿Está salvaguardada la información que estamos generando a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto? Y si un técnico de instalaciones a lo mejor necesita una información que se ha generado en fase de estructura, ¿estaría esa información disponible? A lo mejor la empresa constructora ya no existe o la empresa instaladora ha desaparecido. O sea, son preguntas que son difíciles de responder. El ciclo de vida es muy largo y evidentemente son preguntas que surgen y la información, pues bueno, hay que de alguna manera hay que salvaguardarla. Yo comparo un poco todo esto como una gran torre de Babel, ¿no? Donde están todos los software que usamos, pero claro, los software que utilizamos actualmente están diseñados en un ecosistema que es para el que están diseñados, obviamente, en lo que se llama un formato nativo, y cuando están ahí, pues tienen su máximo rendimiento. Pero claro, cuando esa información se saca de ese ecosistema, no lo hacen del todo tan bien como se esperaba. O lo hacen, pero lo hacen lo justito, o se puede incluso perder, en cierto modo, información cuando se sale de ese ecosistema para el que han sido diseñados. Entonces, es posible que dentro de 50 años, cuando queramos abrir ese archivo, nos encontremos con problemas, con pérdida de información, incluso que el software que se empleaba ya no esté disponible. El problema es complejo. Y un poco para abordar todo esto, pues bueno, por los años 90 surge una asociación con una tarea titánica, que es un poco la de estandarizar este entorno. Y al principio, por los años 96-97, bueno, esta surge de una asociación, primero era un grupo de empresas privadas, y este grupo de empresas privadas finalmente se abre y da lugar a lo que se llama la Alianza Internacional para la Interoperabilidad, que posteriormente evoluciona y es lo que hoy día se conoce como Building Smart. Cambia de nombre y actualmente es Building Smart. Pero la Building Smart es lo que se llama una asociación internacional neutral, sin ánimo de lucro, y cuyo principal objetivo es fomentar la interoperabilidad en el sector de la construcción. Para conseguir este objetivo, lo que hace es desarrollar diferentes estándares. Pero esos estándares lo hace a nivel internacional, o sea, a nivel mundial. Lo que pretende esta asociación es que todo el mundo hable el mismo idioma a nivel internacional. O sea, unificar todo ese software para que se pueda comunicar, que existe un idioma en común y que las empresas puedan intercambiar información de una manera estándar. Entonces,
voy a enseñaros un momento. Esta asociación, Building Smart, tiene una página internacional muy interesante, que es donde están recogidos todos los software que están certificados. Concretamente, en este apartado que pone Compliance, vienen todos los software que están certificados actualmente con Building Smart. Y aquí nos vamos a encontrar, pues, bueno, todos los, con el formato de IFC que están certificados, van a aparecer todos, está Edificius, Archicad, Revit, está llegando gente por aquí. Y si seguimos para abajo, vemos que con IFC 2.3 hay muchísimo software certificado, pero si seguimos avanzando hacia abajo, vemos que con el IFC 4, que es el IFC, el formato de IFC más actual, vemos que todavía hay mucho software que está todavía en progreso de ser certificado. Bueno, contiene muchísima información. Building Smart además tiene una delegación normalmente en cada país y en España también tiene su delegación donde contiene muchísima información, actualidad, una página de verdad muy interesante. Continuando con el tema que nos trae hoy, ¿qué es el IFC? El IFC, bueno, son las siglas de Industry Foundation Classes. Samuel ha ingresado a admitir. ¿Qué es el IFC? Son las siglas de Industry Foundation Classes. Son clases fundamentales para la industria y para el sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. Y la pregunta es, ¿qué es eso de clases? Porque cuando hacemos la traducción literal, suena un poco raro hablar de clases. Clase es una palabra que viene del lenguaje de la programación y concretamente del lenguaje de la programación orientada a objetos. Entonces, una clase es algo que describe un conjunto de objetos, pero objetos, cuando estamos hablando de programación, son entidades que tienen ciertas propiedades que se diferencian unos de otros. No voy a hablar de temas de informática ni de lenguaje de código. Perdón a aquella gente que sean informáticos, pero voy a poner un ejemplo muy fácil para que se comprenda qué es un IFC. Imaginemos que tenemos un archivador, un gran archivador. Entonces, en ese archivador, cada cajón, el archivador es este de aquí, que tenemos aquí. Cada cajón va a tener una etiqueta estándar, de manera que todo el mundo que meta alguna información en ese cajón se va a llamar de la misma manera. Es decir, si una empresa llega y tiene un elemento y lo mete dentro de ese cajón, se va a estandarizar y se va a llamar de una manera estándar. Si abro otro cajón y lo meto en el segundo cajón, pues el segundo cajón va a tener otra etiqueta que va a servir para clasificar de una manera estándar a otro elemento. Y así sucesivamente. Es un gran almacén de información estandarizado. ¿Qué me va a permitir esto? Principalmente lo que me va a permitir es que las empresas se puedan intercambiar información mediante un sistema estándar. Yo lo comparo un poco con el Esperanto digital, ¿no? el idioma en común que permite a los programas poder comunicarse entre sí. Voy a poner la pantalla por aquí, un segundo, se vea mejor, y así nos vemos.
Cuando hablamos de Building Smart y hablamos del IFC, es interesante saber que no solamente tiene el estándar IFC, sino que tiene más estándares. Y hoy nos vamos a centrar en el estándar IFC. Es interesante saber que normalmente los estándares que propone Building Smart después son apoyados por la norma ISO española. Y hoy nos vamos a centrar, por cuestión de tiempo, hablaremos del IFC, que es el estándar de intercambio de datos. Tenemos aquí. Una gran pregunta es, ¿qué es la interoperabilidad? Podemos definirlo como una habilidad o una manera de que todos los sistemas pues, puedan utilizarse de forma conjunta. Y una palabra muy interesante cuando hablamos de interoperabilidad es la palabra OpenBIM. Mucha gente relaciona OpenBIM con software libre, pero no va de esto. Lastimosamente, el software libre, cuando hablamos de BIM, es escaso actualmente. Sino, OpenBIM significa trabajar en un flujo de trabajo abierto que permite interoperar entre diferentes software. Enrique Lario, ingresado, admitir. La importancia que tiene trabajar con un formato IFC, especialmente, es garantizar que esa información va a estar disponible dentro de un montón de años. O sea, evita que la obsolescencia de los modelos BIM. Por ejemplo, el simple hecho de tener la información en un formato nativo puede provocar que cuando cambie de versión necesite una actualización. Y en esa actualización se puede perder, se puede perder geometría, se puede perder datos, mientras que si lo tenemos en un formato IFC, se garantiza que el formato va a estar disponible. Un aspecto muy importante cuando hablamos de los archivos IFC, especialmente cuando tratamos la configuración, porque no es tan fácil exportar a IFC como darle a exportar y se hace automáticamente, no se hace de manera automática, lastimosamente, sino que requiere una configuración previa, tanto de una configuración desde el programa de modelado, como seleccionar lo que se llama una model view adecuada, pero siguiendo unas pautas, pues bueno, puede resultar bastante fácil. En este enlace de aquí arriba, Building Smart establece lo que se llama Model View Definition, o definición de vistas de modelo, lo llama MVD, que no es ni más ni menos que recomendaciones o configuraciones estandarizadas de lo que debe tener un archivo IFC en función de lo que se vaya a crear. Por ejemplo, si vamos a crear un archivo IFC para una estructura, para hacer un cálculo de estructuras, pues existe una recomendación con unos parámetros y que ya está estandarizado con los parámetros que tiene que tener esa configuración. De esta manera lo que pretendemos es que se estandarice el proceso y se ahorre trabajo. O si lo que vamos a crear es un IFC para una instalación, pues ya existe una configuración que ya está estandarizada, que contiene esos parámetros que son necesarios para hacer una adecuada exportación a IFC cuando se trata de un modelo de instalaciones. O si es para un modelo de facility, para el mantenimiento, cuando hablamos del BIM 7D, pues ya existen configuraciones que están predeterminadas y que agilizan este proceso. En general, el IFC no es algo nuevo. Existe desde el IFC 2.3, tiene más de 15 años. El IFC 4 es más moderno. Pero básicamente todas estas configuraciones se resumen en tres, que son las más usadas, que es el IFC 2.3 Coordination View versión 2, que es la más actual, y lo que permite es coordinar las diferentes disciplinas de arquitectura, construcción, ingeniería,
el IFS4 tenemos dos model view, que son la Reference View y la Design Transfer View. La diferencia que hay entre las dos es que el IFS4 Design Transfer View es una vista de modelos más avanzada que permite incluso que se exporten ciertos parámetros que puedan, en un momento dado, son parámetros de edición. Lo explico con un ejemplo. Un arquitecto que modela una arquitectura, lo pongo con un ejemplo, un arquitecto, supongamos, que modela un edificio, la parte de arquitectura, y que necesita después dárselo a un ingeniero para que coloque las instalaciones. Puede ser que eligiendo esa vista, el ingeniero después pueda ajustar la instalación y hacer pequeños ajustes en la vista, debido a que es un flujo de trabajo, no es unidireccional como ocurre con la IFS4 Reference View, que está pensada para que únicamente se pueda ver en un visor y necesita una vista de referencia, sino que el IFS4 Design Transfer View es una vista más avanzada que permite que la otra persona pueda hacer pequeñas modificaciones, ya que contiene parámetros de edición. No todos los software soportan este tipo de IFS4, es un IFS4 más avanzado, pero es muy interesante. Existen multitud de visores que son completamente gratuitos y que nos permiten ver modelos de forma completamente gratis. O sea, tener un modelo en IFS en una obra es maravilloso porque te evita un trabajo enorme, permite tener un replanteo muy efectivo, permite evitar interferencias, detecta interferencias en una obra de forma muy rápida. A lo mejor puedes estar un día entero para detectar un error en una obra, mientras que teniendo un modelo en IFS puedes detectar las interferencias de manera muy rápida. Algunos visores muy usados, que son completamente gratuitos, BeamVision, Woodring Digware, lo pongo por aquí, lo voy a ver mejor. BeamVision, tenéis la página de descarga aquí, de la empresa Datacom, muy interesante y completamente gratuito. Fantástico esta herramienta. AK Software se caracteriza por tener unas herramientas que son muy sencillas de utilizar, es completamente gratuito. En este caso requieren de un registro previo y se caracteriza porque además es un visor especial que permite editar ciertos parámetros en el IFS. El IFS está evolucionando. Deciros que un IFS como es un código y puede abrirse incluso con un bloc de notas y editarse incluso con un bloc de notas. Una persona que tenga conocimiento de programación podría editarlo. No se da el caso que un arquitecto vaya a editar un IFS en un bloc de notas, pero bueno, podría darse. Visores muy interesantes también es de Dalup, de una empresa danesa, que se caracteriza por ser un visor muy, muy rápido y además compatibiliza archivos de no solamente IFS, contiene además un plugin para Navisworks, sino que abre también archivos de CAD. Muy interesante. Y bueno, creo que lo mejor es que veamos ya directamente un modelo, en este caso es BeamVision. Cuando os hablaba de que un modelo, ese archivador que reclasifica los elementos, está pensando un poquito. Vale. Cuando os hablaba de ese gran archivador que reclasifica los elementos, si yo selecciono, por ejemplo, un elemento, inmediatamente el visor lo que me va a detectar es ese elemento, y si os fijáis aquí abajo, me dice IFS identidad, y me ha nombrado una entidad estándar que se llama IFS Wall. En este caso sería un muro si selecciono otra cosa. Bueno, en este caso he seleccionado un forjado.
se trata de un modelo que ya viene predefinido en el propio visor de Beam Vision. Y está clasificado con IFC. Además, todos los elementos tienen lo que se llama un GIF, que es un elemento que identifica perfectamente a ese objeto. El objeto, bueno, son entidades que tienen características propias, que lo hacen completamente diferentes unos de otros. Y fijaros qué potencia tienen estos visores. Puedo seccionar perfectamente el modelo, puedo girarlo, seguir seccionándolo, y tener un modelo así de una manera completamente gratuita en Obra me da unas posibilidades infinitas. Cuando yo entrego un archivo IFC, la administración me dice entregar un archivo BIM, un proyecto en BIM, lo que me está diciendo es que entregue un IFC y me puedo recordarlo, puedo ocultar elementos, como estoy haciendo aquí ahora mismo, y el proceso que van a hacer es similar al que estoy haciendo ahora mismo. No solamente esto, sino que además en un visor podría medirlo. Tienen pequeñas herramientas de modelado, no son muy extensas, pero dado el momento podría hacer una pequeña medición sobre el modelo y tener esas pequeñas medidas. Podría además volver el modelo transparente, como si fuera una visión de rayos X, y ver todo lo que está en el modelo. Y son herramientas, repito, completamente gratuitas, que están disponibles, y la verdad que la diferencia entre tener un modelo en Obra y no tenerlo es un abismo. Entre el que te den un CD con planos en PDF o después de pedir mucho, que te consigan que te den un CD con planos en CAD, que después encima del día de mañana no sabes si lo vas a poder abrir, o máximo que te den un DXF. Pero de igual manera, tener un modelo de esta manera, bueno, el avance que se produce en una obra es infinito. Las posibilidades son enormes. Y la verdad que yo creo que al final se trata simplemente de pensar que BIM, como digo yo, que BIM sobre todo son métodos de trabajo que realmente son metodologías y que sobre todo son personas, o somos personas, pero que realmente la tecnología solamente viene a ser el 20%, pero que realmente la obligación moral de intentar hacer las cosas bien después recae sobre nosotros. Así que bueno, espero que os haya gustado esta pequeña charla. Ha estado muy bien, Cipriano. Espero que os haya gustado esta pequeña charla. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta que vaya surgido, bueno, intentaré en la medida de lo posible ayudaros en lo que sea. La verdad es que no hay ninguna pregunta en el chat, pero bueno, me ha gustado mucho la charla, la verdad es que ha sido muy interesante y bueno, creo que es importante que todos nos adaptemos a un modelo BIM general para no tener esos problemas que dices de información en diferentes formatos y un poco caótico, ¿no? Es el tema de trabajar de esta forma. Sí, lo que pasa es que todavía lo de pasar los documentos de una casa comercial, o sea, de una aplicación comercial, IFC y todo eso, todavía se pierde mucho, ¿no? ¿Hay alguna manera de no perder información o de asegurarnos que lo que se pasa de un sitio a otro siempre esté correcto? ¿O de comprobarlo? Bueno, cuando se habla de marcas comerciales, no hay, o sea, ahora mismo la única manera es el IFC. Cuando hablamos de modelo es el IFC. Claro, lo digo por si te llega un modelo en una determinada
aplicación y tú usas otra o quieres meterlo todo en IFC o te llega en IFC y tú trabajas en otra aplicación. Ahí estamos verdes todavía, ¿no? Sí, bueno, si el software está certificado con Building Smart, uno de los requisitos es que pueda exportar e importar a IFC. Una vez que un software se certifica con Building Smart, uno de los requisitos que demanda Building Smart es que pueda tanto exportar como importar IFC. La exportación está muy conseguida. El software normalmente exporta muy bien la verdad que con más trabajo, con menos trabajo, pero se exporta bien a IFC. La importación no está tan bien conseguida. Pero bueno, es un camino que se andará. Están escribiendo por aquí preguntas por el chat. Sí, yo no sé si podía hablar. Claro que puedes. ¿Me escuchan, no? Sí. Bueno, la cuestión es que yo creo que hay un poquito de confusión de qué es el IFC y para qué sirve y para qué no. Entonces asimilamos el IFC a las casas comerciales y a lo que es un modelo de proyecto de una herramienta concreta, sea Revit, ArchiCAD, edificios, la que fuera Allplan. Y el IFC no tiene para nada esa función, o sea, no es la misma función, ¿no? En el IFC, de momento nosotros no estamos pidiendo o no estamos contemplando que haya planos, sino es un modelo geométrico con información asociada. Cada vez espero que esté más estructurada, pero de momento pues es la que es. Y por eso yo creo que esperamos a veces más de lo que procede del archivo IFC. El archivo IFC o el modelo IFC es otra cosa distinta a lo que es un proyecto de un edificio, de una vivienda o lo que fuera, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, la verdad que completamente de acuerdo. El IFC está evolucionando mucho, le falta, bueno, en realidad ha evolucionado mucho, le falta mucho por evolucionar. Pero sí que es cierto que algunas veces le pedimos más de lo que realmente es su finalidad. Algunas veces, bueno, dependiendo del uso al que lo vayamos a dedicar, pues es conveniente, sobre todo si hay un plan de ejecución a la hora de ejecutar, en el plan de ejecución BIM, pues especificarlo, ¿no? Especificar para qué vaya orientado el IFC que se cree. No es lo mismo crear un IFC para hacer una medición, o si vas a crear un modelo IFC para entregarle a una constructora para que haga una planificación, o si lo que realmente quieres es un IFC para simplemente verlo y que contenga la información, no sé, porque entregues un entregable a una administración. Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que hay que definir y que se pueden a lo mejor definir, bueno, antes de en el momento, ¿no?, de que se empieza a crear el modelo, ¿no? Yo creo que el lugar apropiado es en el plan de ejecución BIM. Cipriano, te comento unas preguntas que están aquí haciendo el resto de participantes, ¿vale? Vale. Rubén Sastre pregunta que ¿cuál prevés que es el futuro o la evolución del IFC? Yo creo que el IFC va a evolucionar hasta que, bueno, o me gustaría, mejor dicho, me gustaría pensar que el IFC, porque realmente es que el IFC, claro, necesita de un archivo nativo. O sea, uno es digamos, el nativo, que es el que manda, digamos, y el otro es el que depende del archivo nativo, digamos, por así llamarlo. Yo creo que el futuro va a ser que el IFC no llegue a depender del archivo nativo.
O sea, que pueda ser autónomo y que pueda hacerlo todo del archivo nativo. De hecho, bueno, hay ciertos programas de mediciones que ya permiten importar directamente el IFC y realizar mediciones directamente en el archivo IFC, ¿no? Esa independencia yo creo que es un camino que está buscando el IFC. Puede ser uno de los caminos, la verdad que sería muy bonito. Sí, la verdad es que sería interesante. Otra pregunta que ponen por aquí es, bueno, indica Javier Hurtado que no sabe si es objeto de esta charla, pero ¿cómo se puede medir, por ejemplo, todas las fachadas de un modelo de IFC? Es lo que he intentado y no me aclaro. Sí, yo creo que eso, bueno, creo que en la charla siguiente creo que no quiero adelantar acontecimientos, pero creo que hay programas de medición, que eso es lo que te comentaba, permiten importar el archivo en IFC, son muy buenos. En cuanto a los programas de mediciones, hay programas que utilizan, por un lado, plugins, que dependen directamente del programa de modelado, como puede ser, bueno, programas clásicos de medición que se instala el plugin y mide, pero claro, dependen de un programa de modelado. Pero por otro lado están programas de mediciones más avanzados que sí tienen sus propios visores y permiten importar ese modelo dentro de su propia interfaz, ¿no? Entonces, cuando hablamos de IFC, yo creo que puede ser una buena opción. Programas como Primus, TSQ, pueden ser soluciones interesantes y muy fáciles de utilizar y que permiten medir muy fácilmente, o sea, extraer fácilmente las mediciones de un modelo. Yo creo que esa independencia es algo que se va a ir buscando en el software. Yo creo que poco a poco va a costar trabajo, pero yo creo que el camino va a ser que el IFC al final sea algo independiente y que tarde o temprano el software privado, bueno, tendrá que adaptarse al IFC y no al revés. Claro. Vale, pues no sé si hay alguna otra pregunta. No sé si Marta había levantado la mano. ¿Marta Maroto? ¿O me lo imaginé? Vale, me dio la impresión de que la habías levantado la mano. Bueno, pues si no tenéis más preguntas o comentarios, bueno, son las 6:10. Si queréis, no sé si quieres decir algo más, Cipriano, o nos cambiamos de sala. Pues Todavía nada. le podemos preguntar en la mesa redonda. Sí, en la mesa redonda se acumularán todas las preguntas. La verdad es que ha sido muy interesante la charla que has dado. Nada, daros las gracias a todos vosotros y me tenéis a vuestra disposición en todo lo que os pueda ayudar. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la charla.